¿Y ustedes ven todavía la presentación o no? Sí, doctor, se ve. Sí, se ve. Ya. Pero yo no la veo. Ese es mi pequeño problema. Voy a dejar de compartir. Asumo que ya no la ven. ¿Qué ha pasado con nuestra presentación? Ahí está. He querido poner este párrafo que de alguna forma sintetiza lo que es la reacción inmunitaria en nuestro organismo. Les voy a permitir leerla para que todos aquellos que puedan o no puedan leer el texto lo puedan analizar. Los linfocitos aprenden en su encuentro con los patógenos a cómo desarrollar mecanismos de defensa, de los cuales guardan memoria, para emplearlos posteriormente con el fin de poder iniciar una respuesta más rápida, potente y específica contra los patógenos que ingresan al organismo por segunda vez. Los linfocitos enseñan a los macrófagos a activar procesos enzimáticos para destruir a los patógenos o a las células anormales. Ese va a ser entonces el epígrafe que de alguna manera sintetiza todo el concepto de lo que es reacción inmunológica. Y dentro de eso, pues vamos a ir desarrollando el tema con algunos conceptos generales. Dentro de estas generalidades, lo primero que vamos a ver es cuántos tipos de respuesta inmune tenemos. Y aquí vamos a decir la respuesta inmune que se inicia de inmediato al primer contacto con un patógeno, se conoce como respuesta inmune innata. Esto significa que nosotros todos nacemos con esa respuesta inmune. La hemos adquirido a lo largo del proceso evolutivo y todos, cuando exhibimos una respuesta inmune innata, estamos exhibiendo más o menos el mismo tipo de respuesta. Todos reaccionamos con una respuesta inmune muy parecidas de los unos a los otros en la mayoría de los casos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Está claro? Por favor, si es que alguien tiene algún problema con ese concepto, quiere una aclaración, este es el momento de hablar, de decir un momentito, y esto. ¿Ok? Si no hay, si es que nadie se pronuncia, el que calla otorga, yo voy a pasar al siguiente concepto, cosa de que podamos ir nomás avanzando el temario. ¿Ok? Por el contrario, la respuesta inmune que se desarrolla cuando un agente patógeno ingresa por segunda vez a nuestro organismo se llama respuesta inmune adquirida. Así que tenemos dos tipos básicos de respuesta inmune. Una respuesta inmune innata con la que nacemos y otra, la respuesta inmune adquirida, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que se puede parecer de los unos a los otros si estamos expuestos a los mismos patógenos, pero que en ocasiones es muy diferente de un sujeto a otro en función del tipo de exposición a diferentes agentes patógenos que puedan sufrir. Así que de repente la respuesta inmune de algunos de ustedes y de sus compañeros no se parece mucho porque han sido expuestos a patógenos completamente diferentes. ¿Ok? ¿Está claro? Hello. Sí, doctor. Hablando de las características de estas respuestas inmunes, vamos a decir que la inmunidad innata, o sea, la inmunidad con la que nacemos, es inmediata y es no específica. Inmediata, puesto que se produce
ni bien nosotros nos ponemos en contacto con algún agente patógeno. Y es no específica porque no diferencia la clase o especie del agente patógeno. Reaccionamos igual a cualquier tipo de agente patógeno. Siempre es el mismo tipo de respuesta innata. Y un elemento adicional. Una vez que nos hemos terminado de exponer a ese agente patógeno y hemos reaccionado con esa respuesta innata, no hay memoria de ese encuentro. Entonces, no queda una memoria de la exposición cuando reaccionamos con nuestra respuesta innata. Ese es un punto importante a tomar en cuenta. La inmunidad adquirida, por el contrario, puede ser pasiva o activa. Entonces, tenemos dos tipos básicos de respuesta inmunitaria adquirida. Una respuesta inmunitaria pasiva o una respuesta inmunitaria activa. La respuesta inmunitaria pasiva o inmunidad pasiva es el proceso de defensa que se logra contra enfermedades infecciosas mediante el empleo de anticuerpos, básicamente anticuerpos protectores producidos, esto es importante, en otro sujeto de la misma especie o de una especie diferente. ¿Ok? Inmunidad pasiva. ¿Les recuerda eso a algo? ¿Han escuchado o oído hablar de algún ejemplo de inmunidad pasiva? ¿Al plasma que se está utilizando, doctor, para el COVID? Exactamente. Cuando nos exponemos a una carga de plasma, lo que se llama plasma hiperinmune, estamos haciendo mano de un proceso de inmunidad pasiva. Estamos recibiendo una gran cantidad de moléculas, anticuerpos, que van a ser las que se van a encargar de reaccionar por nosotros. Pues inmunidad pasiva, proceso de defensa que se logra contra enfermedades infecciosas mediante el empleo de anticuerpos protectores producidos en otro sujeto de la misma especie, como por ejemplo en el caso del COVID, o de una especie diferente, cuando recibimos el plasma hiperinmune de caballo, por ejemplo, para luchar contra una infección tetánica o alguna otra cosa. ¿Está claro ese punto? Y ahí vamos a venir inmediatamente. Un ejemplo de inmunidad pasiva es la de defensa de un recién nacido o de un niño pequeño contra una serie de procesos infecciosos gracias a los anticuerpos que recibe de la madre, ya sea a través de la placenta, por lo tanto los tiene desde que ha nacido, o a través de la leche materna. Las va recibiendo entonces mientras él está en proceso de amamantamiento. Entonces, sí, este es otro ejemplo de inmunidad pasiva. ¿Ok? Por el contrario, la inmunidad activa es la que se desarrolla en el curso de una enfermedad infecciosa y de la cual se guarda memoria. Este tipo de inmunidad explica la resistencia que se adquiere contra enfermedades infecciosas. Y este es el punto clave. Nosotros, cuando hacemos uso de nuestra inmunidad activa, adquirimos una resistencia a la enfermedad que hemos sido expuestos, gracias a la cual la persona que sufre una infección queda protegida de por vida contra el mismo gen. Entonces, si hemos sido expuestos a un agente agresor, como por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo de cualquier agente infeccioso, y nos volvemos, hemos reaccionado contra ese agente y hemos adquirido una inmunidad activa, estamos defendidos contra ese agente de por vida. Lo que no significa que no podamos estar enfermos si nos exponemos a grandes cantidades de la gente, sino significa que vamos a poder reaccionar más rápida, eficiente y violentamente contra ese agente la próxima vez que nos pongamos en contacto con él. ¿Ok? ¿Está claro? Muevan la cabeza, eso está súper. Muy bien, una respuesta mucho más rápida para mí, que muevan su cabeza para un sí o para un no. Ok,
La inmunidad activa se puede adquirir por medio de la vacunación. Este es un punto interesante, que enseña al sistema inmune a defenderse del microorganismo o del agente. Las vacunas están compuestas por microorganismos muertos o microorganismos vivos pero inactivados, o por toxinas de los microorganismos que son capaces de estimular a nuestro sistema inmune, pero que no producen la enfermedad, o si lo hacen, esta es una enfermedad atenuada, pasajera, poco importante, que se llama en muchos casos una enfermedad subclínica, que no llega a producir síntomas de la propia enfermedad, sino producen síntomas inespecíficos de malestar, un poco de fiebre, dolor en el lugar de la inoculación, etc. ¿Ok? Entonces, la inmunidad activa la podemos adquirir también, no solamente por exposición a los agentes, sino por vacuna. Y eso es lo que está de moda ahora con el COVID, ¿no es cierto? Aun cuando es muy controvertido la capacidad de la vacuna o de las diferentes vacunas de COVID para provocar esa respuesta inmune rápida, violenta y muy eficaz. Ustedes escuchan en la prensa que esa respuesta en muchos casos no se ve, incluso se está hablando de que no producen ningún tipo de defensa contra la enfermedad, e incluso llegando a los extremos de que hay gente, no sé si con experiencia de los hechos o solo porque se diga, o por las fake news, están hablando de que induce a la enfermedad. Pero bueno, tradicionalmente la vacuna ha sido un proceso para que nosotros aprendamos, para que nuestro organismo aprenda a defenderse de una enfermedad infecciosa. La inmunidad adquirida, volvemos a la base, se conoce también como inmunidad específica. Y está constituido por dos tipos de respuesta: la respuesta humoral y la respuesta mediada por células. Entonces, inmunidad adquirida o inmunidad específica son sinónimos, y vamos a ver, siempre que hablemos de esta inmunidad adquirida, dos vertientes de respuesta: humoral y celular. Este es el punto clave de lo que tenemos que empezar a desarrollar de aquí en adelante. La respuesta humoral está mediada por linfocitos que maduran en la médula ósea, y se conocen como linfocitos B. ¿Por qué se los llama linfocitos B? Porque han sido primeramente aislados en la bolsa de Fabricio de algunos animales, aves, y por eso es que se han quedado con el nombre de B, de la bolsa. Estos linfocitos que maduran en la médula ósea, al ser activados, producen anticuerpos, moléculas de globulinas circulantes en el plasma que ayudan a la destrucción de los agentes patógenos. Los linfocitos B lo que hacen es producir anticuerpos, o también son conocidos como grupalmente globulinas, y están circulando por el plasma. Y ni bien se ponen en contacto con un antígeno, reaccionan contra ese antígeno. ¿Ok? Por el contrario, la inmunidad mediada por células se consigue mediante la formación de un gran número de linfocitos T activados, linfocitos T que maduran en el timo, la mayoría de ellos. Fíjense entonces la diferencia entre los dos tipos de respuesta: la humoral, mediada por linfocitos B, que se forman, crecen y maduran en la médula ósea, y la mediada por células, la inmunidad mediada por células, está mediada por linfocitos que se pueden generar en la médula ósea, pero que maduran en el timo. ¿Ok? Y por eso se los llama T, porque son todos timodependientes, o timocitos, o tímicos. Perdón. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien, de acuerdo. Vamos a revisar brevemente los órganos del sistema inmune. Se llaman órganos del sistema inmune a todos aquellos que van a participar de las respuestas inmunitarias, aquellos en los que se generan, maduran e interactúan las células que conforman el sistema inmunitario. Entonces, los linfocitos T y los linfocitos B están en cuestión, donde se forman, maduran, etc.
Los órganos del sistema inmune se dividen en órganos primarios, órganos secundarios y órganos terciarios. Los primarios, ¿cuáles son? Son, por definición, la médula ósea. Por añadido, el timo. Entonces, estos dos, médula ósea y timo, son los órganos primarios de la respuesta inmunitaria. Los órganos secundarios son los ganglios linfáticos, todos los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y las placas de Peyer. Y todos, en realidad, todos esos nódulos linfáticos que pueden estar localizados desde la boca hasta todas partes de nuestro organismo. Además, se llaman órganos linfoides terciarios a las neoformaciones de cúmulos linfocitarios que se generan durante las infecciones, cuando estas son crónicas, y en las afecciones autoinmunitarias. Entonces, son terciarios aquellos cúmulos linfocitarios que, aparte de los que hemos mencionado, aparecen, se forman, se suman a las respuestas infecciosas crónicas o a las respuestas autoinmunitarias. ¿Ok? ¿De acuerdo? No se me aburran, por favor. Vamos a hablar brevemente de algunas de estas formaciones. El timo. ¿Qué hace el timo? El timo es un órgano que se encarga del preprocesamiento de los linfocitos T, los que adquieren una capacidad de reacción frente a antígenos específicos diversos. En conjunto, los linfocitos T preprocesados son reactivos frente a muchos miles de antígenos diferentes. Al final, estos linfocitos abandonan el timo y se alojan en todo el tejido linfoide o linfático. Entonces, el timo lo que hace es un proceso de capacitación y de selección de los linfocitos. ¿Qué es lo que ocurre allá fundamentalmente? Lo que ocurre es que se los expone a estos linfocitos a una serie de antígenos. Antígenos que en muchos casos son nuestros propios antígenos tisulares. Y cuando estos linfocitos se exponen a los antígenos tisulares de nosotros, de cada organismo de nosotros, son destruidos. Y entonces solo van a quedar viables los linfocitos que son expuestos a antígenos que no son de nuestro propio organismo. ¿De acuerdo? Entonces, que son extraños, foráneos. Y una vez que ellos han sido así seleccionados, son enviados hacia la periferia para que cumplan sus funciones de guardias. Los linfocitos B se preprocesan en el hígado durante nuestra vida de formar de antígenos extraños. Hay que tener mucho cuidado cómo se manejan a esos niños. Otro concepto más, los linfocitos B se preprocesan en el hígado, ya lo hemos leído. Vamos a hablar un poquito sobre las células del sistema inmune. Todas las células del sistema inmune se originan en la médula ósea. Qué gran concepto, todos lo sabíamos. ¿De dónde se generan? De la célula madre o la célula hematopoyética pluripotencial. Este es un concepto clave para respuestas
a preguntas que se les van a hacer en el parcial. ¿De dónde se generan? O disimuladamente se van a preguntar de dónde se están generando todas las células del sistema inmune. Entonces, de esta célula hematopoyética pluripotencial, de la que se originan dos líneas celulares, la mieloide y la linfoide. La línea mieloide da origen a los polimorfonucleares, a los neutrófilos, a los monocitos, de los cuales ustedes ya lo deben saber, se van a originar los macrófagos, que son al final las células importantes de esto. También da origen a unas células muy poco mencionadas, que son las células dendríticas, pero que son muy importantes en las reacciones inmunológicas. Además de a las células eosinofílicas, los eosinófilos, las basofílicas, los basófilos y los mastocitos. ¿Ok? Esas son entonces todas las células de la línea mieloide. Los neutrófilos y los macrófagos atacan y destruyen las bacterias, los virus, etc., en el marco de la inmunidad innata. Esas células entonces son capaces de reaccionar de entrada nomás, sin ninguna reacción previa, contra agentes extraños a nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos una astilla, desde el primer día de nuestra vida, se va a producir una reacción inflamatoria en la piel, en el tejido celular subcutáneo, y dentro de esa reacción inflamatoria va a haber la reacción inmunitaria innata. Los neutrófilos y los macrófagos van a reaccionar contra ese agente extraño, contra las bacterias que están por esa astilla, y la van a atacar. Los neutrófilos son células maduras. Este es un punto importante. Ya cuando están circulando en la sangre son células maduras que pueden actuar en sangre circulante. Los macrófagos derivan de los monocitos y deben llegar a los tejidos para madurar y adquirir capacidad fagocitaria. Una vez que han llegado a los tejidos y hayan adquirido capacidad fagocitaria, se los llaman macrófagos libres. ¿Ok? Entonces, los monocitos, cuando están circulando, son células inmaduras que no tienen capacidad de reaccionar. Tienen que llegar a los tejidos recién para madurar. Al entrar a los tejidos, los monocitos pueden transformarse en macrófagos libres, es lo que acabamos de decir, o unirse a las propias células de los tejidos y permanecer inactivos por tiempo indefinido. Pueden ser días, meses e incluso años, hasta que son requeridos, y estas células que han quedado ahí fijas como macrófagos fijos. Entonces tenemos dos categorías importantes de macrófagos: los macrófagos libres, que ya son células maduras y que pueden reaccionar inmediatamente, que son expuestos a un agente patógeno, o los macrófagos fijos, que son células que permanecen inmaduras durante un largo tiempo, pero cuando son expuestos a agentes patógenos recién reaccionan, terminan de madurar y pueden atacar a estos agentes patógenos. Los macrófagos tisulares, estamos hablando tanto de los que están como macrófagos, los que son libres, como aquellos que están todavía inmaduros. Los fijos, cuando se activan, aumentan de tamaño. Se vuelven prácticamente visibles a simple vista, porque se hacen enormes esas células. ¿Ok? Y podemos ver que se van a producir células macrofágicas, incluso multinucleadas, enormes, que van a reaccionar y tienen una enorme capacidad fagocitaria, porque lo que hacen los macrófagos es fagocitar. Los neutrófilos y los monocitos abandonan el torrente sanguíneo por diapedesis. Ese es un concepto que a veces es muy simple, pero a veces se nos pasa. ¿Qué es la diapedesis? Es un proceso de deformación de estos dos tipos, de estas dos especies celulares, a través de la cual pueden salir del endotelio vascular, del endotelio capilar, a través de las hendiduras o los huecos que están abriendo entre las células endoteliales. Entonces, eso se llama diapedesis. ¿Ok?
¿Está claro? Se llama quimiotaxia a la migración de los leucocitos y los macrófagos hacia los sitios de infección o lesión atraídos por un agente químico según su gradiente de concentración. Entonces, si un microorganismo libera una toxina, esa toxina tiene capacidad de atraer a los leucocitos y a los macrófagos, los que van a ir de acuerdo al gradiente de concentración. Van a encontrar la más baja concentración de la toxina y van a irla persiguiendo hasta el lugar donde esté la máxima concentración de la toxina. Y ahí les van a caer los agentes patógenos y se los van a empezar a comer. Eso es lo que va a pasar básicamente en esta respuesta por neutrófilos macrófagos, dentro de lo que es la reacción inmunológica innata, ¿no es cierto? La fagocitosis se inicia por la unión del complejo anticuerpo-moléculas del complemento con los receptores de membrana del macrófago. Esto es en un proceso más avanzado ya. Entonces, las moléculas del complemento, que ustedes conocen, están circulando, se unen a los anticuerpos y estos complejos se unen a los receptores de membrana de los macrófagos. Ese proceso se llama opsonización. Entonces, la opsonización es la que permite que los macrófagos se activen y puedan ejercer sus capacidades fagocitarias sobre donde encontremos antígenos pegados a los anticuerpos y a las moléculas de complemento. La vesícula digestiva de los neutrófagos y los neutrófilos y los macrófagos es el resultado de la unión de la vesícula fagocitaria, que es la vesícula de haber fagocitado, ya sean bacterias o microorganismos en general, con los gránulos lisosomales. Entonces, cuando esa vesícula fagocitaria se une a gránulos lisosomales, se llama vesícula digestiva. ¿Por qué se llama vesícula digestiva? Porque dentro de los lisosomas hay una gran cantidad de enzimas proteolíticas y lo que van a hacer esas enzimas proteolíticas es digerir a todo lo que hay dentro de esas vesículas digestivas. Y si son microorganismos, pues los van a digerir, los van a destruir. ¿Ok? Además de esos gránulos lisosomales llenos de enzimas proteolíticas, los macrófagos poseen gránulos lisosomales que también poseen lipasas, enzimas lipolíticas. Entonces van a poder atacar no solamente a las proteínas de los microorganismos, sino a las cubiertas lipídicas de esos microorganismos. Eso hace que los macrófagos sean tan efectivos contra una gran variedad de microorganismos o agentes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, magnífico. Entre las sustancias bactericidas, las capaces de matar bacterias de los neutrófilos y los macrófagos, además se encuentran el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, el hidroxilo libre y la mieloperoxidasa. Son datos medio puntuales, interesantes tal vez. Se llama sistema retículo endotelial. Este es un nombre que utilizamos todos desde siempre. El sistema retículo endotelial reacciona, pero en realidad no tenemos un concepto muy claro de qué es el sistema retículo endotelial. Tratemos de dar alguna luz. Se llama sistema retículo endotelial a la cantidad total de monocitos, macrófagos, ya sea móviles o macrófagos fijos, y algunas células endoteliales localizados en todos los tejidos, en especial en la médula ósea, en el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces, cuando encontremos monocitos o encontremos macrófagos, ya sean fijos o móviles,
Y esas células asociadas a ellos, estamos hablando del sistema retículo endotelial. ¿Ok? Cuando hay una infección local de la piel y el tejido subcutáneo, los macrófagos fijos pueden dividirse in situ para atacar y destruir los microorganismos, y estos macrófagos que se están transformando de macrófagos fijos a macrófagos móviles se llaman histiocitos. Creo que esta parte la voy a dejar un poquito pendiente. Células linfoides. Se nos va a hacer pesado, muy complicado, si seguimos hablando. Ok, muy bien. ¿Hay alguna sugerencia, duda, reclamo, tal vez, de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Tranquilos todos? Bueno, genial. Ahora lo que... Sí, dime. Dime. Los macrófagos y en realidad todas las células mieloides también pueden participar de las respuestas adquiridas, respuestas inmunitarias adquiridas. ¿Ok? La respuesta inmunitaria innata está a cargo de los neutrófilos y de los macrófagos, por un mecanismo muy simple. Pero también estas mismas células son parte de la respuesta inmunitaria adquirida. Y allá, en esa respuesta inmunitaria adquirida, lo hacen a través de mecanismos inmunitarios que comprenden conexiones entre ellos, moléculas que se van liberando y van actuando sobre receptores específicos de estas mismas células. Entonces, en resumen, los leucocitos, neutrófilos y macrófagos intervienen en la inmunidad innata y también intervienen en la inmunidad adquirida. Sin embargo, cuando reaccionan contra los gérmenes de entrada dentro de lo que es la inmunidad innata, no adquieren memoria. Estas células entran, matan y no aprenden nada. Por el contrario, cuando intervienen dentro de lo que es la inmunidad adquirida, sí dejan trazos de memoria. Esas pueden ser células capaces de producir anticuerpos o desarrollo de células citotóxicas cuando ya estén más alejadas de lo que vemos. ¿De acuerdo? Entonces sí, los neutrófilos y los macrófagos pueden intervenir en mecanismos con memoria, pero están dentro de lo que es la sección inmunitaria adquirida, no en la innata. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, está en nuestro texto de Fisiología de Guyton también. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer a propósito, a continuación, es cerrar el Meet e irnos al Classroom. Doctor, una consultita. ¿Cuánto va a ser el tiempo? ¿5 o 10 minutos? Yo lo que les voy a hacer es pasar una serie de diapositivas. Les voy a dar 1 minuto por cada una de las diapositivas y cuando terminemos, ustedes van a tener una hoja de examen a la que les vamos a dejar un tiempo relativamente breve para que transcriban las respuestas que han dado a cada una de las diapositivas. Entonces, cuando les llegue la hoja de respuestas, tendrán unos 2 minutos para llenar la hoja y remitírmela. ¿De acuerdo?
Gracias, doctor. Ok. Listo. Nos vamos del Meet. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.